Adiós Cordera, Leopoldo Alas Clarín. Eran tres, siempre los tres, Rosa, Pinín y la Cordera. El prado, Somonte, era un recorte triangular de terciopelo verde tendido como una colgadura cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón, un palo del telégrafo plantado allí como perdón de conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos a derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas sin duda de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él. Llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres, pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba, que le recordaba las jícaras que había visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del misterio sagrado, le acometía un pánico de respeto y se dejaba resbalar deprisa hasta tropezar con los pies en el césped. Rosa, menos audaz, pero más enamorada de los desconocidos, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo y minutos y hasta cuartos de hora pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas como la del diapasón, que aplicado al oído parece que quema con su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían los, por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado. Ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido, por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad es que relativamente de edad también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado y miraba de lejos el palo de telégrafo como lo que era para ella efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho, sentada horas y horas, pues, experta en pastos, sabía que aprovechar el tiempo meditaba más que comía, gozaba del placer de vivir en paz bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra, como quien alimenta el alma que también tiene los plutos, y si no fuera profanación, podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, debían de parecerse todo lo posible a las más sosegadas y doctrinales odas de Horacio. Asistía a los juegos de los pastoricos encargados de inundarla como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la Cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril, ni saltara a la heredad vecina que había de saltar, que se había de meter. Pastar de cuando en cuando, no mucho cada día, menos, pero con intención, sin perder el tiempo en levantar la cabeza por curiosidad necia, escogiendo sin vacilar los mejores bocados y después de sentarse sobre el cuarto trasero con delicia a rumiar la vida, a gozar el deleite de no padecer y todo lo demás aventuras peligrosas. Ya no recordaba cuándo le había picado la mosca, el saxu, el toro, los saltos locos por las praderas, adelante, todo eso estaba tan lejos. Aquella paz solo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La primera vez que la Cordera vio pasar el tren se volvió loca, saltó a la sede de lo más alto del Somonte, corrió por prados ajenos y el terror duró muchos días, renovándose más o menos violento cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue acostumbrando al estrépito inofensivo, cuando llegó a convencerse de que era un peligro que pasaba, una catástrofe que amenazaba sin dar, redujo sus precauciones a ponerse en pie y mirar de frente con la cabeza erguida al formidable monstruo. Más adelante no hacía más que mirarle sin levantarse, con antipatía y desconfianza, y acabó por no mirar al tren siquiera,
En Pinín y Rosa, la novedad del ferrocarril produjo impresiones más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, algo mezclada de miedo supersticioso, una excitación nerviosa que les hacía prorrumpir en gritos, gestos, pantomimas descabelladas, después fue un recreo pacífico, suave, renovado varias veces al día. Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha vertiginosa acompañada del viento de la gran culebra de hierro que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gentes desconocidas y extrañas. Pero el telégrafo, ferrocarril, todo eso era lo de menos. Un accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que rodeaba el Prado Somonte. Desde allí no se ve vivienda humana. Allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren, mañana sin fin, bajo los rayos del sol. A veces entre el zumbar de los insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del mediodía para volver a casa, y luego tardes eternas de dulce tristeza silenciosa en el mismo prado, hasta venir la noche, con el lucero vespertino por testigo, mudo en la altura. Rodaban las nubes allá arriba, caían las sombras de los árboles y de las peñas en la loma y en la cañada. Se acostaban los pájaros, empezaban a brillar algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul. Y Pinín y Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chienta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria naturaleza, callaban horas y horas después de sus juegos, nunca muy estrepitosos, sentados cerca de la cordera que acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde, con un blanco son de perezosa esquila. En este silencio, en esta calma inactiva, había amores, se amaban los dos hermanos como dos mitades de un futuro verde, unidos por la misma vida, con escasa conciencia de lo que en ellos era distinto de cuanto lo separaba. Amaban Pinín y Rosa la cordera, la vaca abuela, grande, amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. La cordera recordaría a un poeta la sabana del Ramayana. La vaca santa tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne serenidad de sus pausados y nobles movimientos, aire y contornos de ídolo destronado, caído, contento con su suerte, más satisfecha con ser vaca verdadera que Dios falso. La cordera, hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decirse que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. Era poco expresiva, pero la paciencia con que los toleraba cuando en sus juegos ella le servía de almohada, de escondite, de montura y para otras cosas que ideaba la fantasía de los pastores, demostraba tácitamente el afecto del animal y pacífico y pensativo. En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la cordera los imposibles de solicitud y cuidado. No siempre Antón de Chinta había tenido el pradoso monte. Este regalo era cosa relativamente nueva. Años atrás, la cordera tenía que salir a la gramática, esto es, a apacentarse como podía, a la buena ventura de los caminos y callejas de las rapadas y escasas praderías del común, que tanto tenían de vía pública como de pastos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban a los mejores altosanos, a los parajes más tranquilos y menos esquilados, y la libraban de las mil injurias a que están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su alimento en los azares de un camino. En los días de hambre, en el establo, cuando el heno escaseaba y el narvazo para estar el lecho caliente de la vaca, faltaba también, a Rosa y a Pinín debía la cordera mil industrias que le hacían más suave la miseria. Y qué decir que los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la nación y el interés de los chintos, que consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable para que el ternero subsistiese. Rosa y Pinín en tal conflicto siempre estaban de parte de la cordera, y cuando había ocasión a escondidas soltaban el recental que, ciego y como loco, a testarudas contra todo, corría a buscar el amparo de la madre, que le albergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza agradecida y solícita, diciendo a su manera: dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. Estos recuerdos, estos lazos son de los que no se olvidan.
Añádase a todo que la cordera tenía la mejor pasta de vaca sufrida del mundo. Cuando se veía emparejada bajo el yugo con cualquier compañera fiel a la gamela, sabía meter su voluntad a la ajena, y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida e incómoda postura, velando en pie mientras la pareja dormía en tierra. Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio con 2 yuntas por lo menos. Llegó gracias a mil ahorros que eran mares de sudor y purgatorios de privaciones. Llegó a la primera vaca, la cordera, y no pasó de ahí. Antes de poder comprar la segunda, se vio obligado para pagar a trazos al amo, el dueño de la cacería, que llevaba en renta a llevar al mercado aquel pedazo de sus entrañas, la cordera, el amor de sus hijos. Chinta había muerto a los 2 años de tener la cordera en casa. El establo y la cama del matrimonio estaban pared por medio, llamando pared a un tejido de ramas de castaño y de cañas de maíz. Ya Chinta, musa de la economía en aquel hogar miserable, había muerto, mirando a la vaca por un boquete del destrozado tabique de ramaje, señalándola como salvación de la familia. Cuidadla, es vuestro sustento, parecían decir los ojos de la pobre moribunda, que murió extenuada de hambre y de trabajo. El amor de los gemelos se había concentrado en la cordera, el regazo que tiene su cariño especial, que el padre no puede reemplazar, estaba al calor de la vaca, en el establo y allá en el somonte. Todo esto lo comprendía Antón a su manera confusamente. De la venta necesaria no había que decir palabra a los niños. Un sábado de julio, al ser de día, de mal humor, Antón echó a andar hacia Gijón, llevando la cordera por delante, y sin más atavío que el collar de esquila, Pinín y Rosa dormían. Otros días había que despertarlos a azotes. El padre los dejó tranquilos. Al levantarse se encontraron sin la cordera. Sin duda, Meopa la había llevado al Catú. No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de malas ganas. Creía ellos que no deseaba más hijos, pero todos acababan por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo. Al oscurecer, Antón y la cordera entraban por la corrada, mohinos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. No había vendido porque nadie había querido llegar al precio que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo, un sofisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna se habían alejado pronto, echando pestes de aquel hombre que miraba con ojos de rencor y desafío al que osaba insistir en acercarse al precio fijo en que él abroquelaba. Hasta el último momento del mercado estuvo Antón de Chinta en el humedal, dando plazos a la fatalidad. No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender, son ellos que no me pagan la cordera en lo que vale. Y por fin, suspirando, si no satisfecho con cierto consuelo, volvió a emprender el camino por la carretera de Candás. Adelante, entre la confusión y el ruido de cerdos, novillos, bueyes y vacas que los aldeanos de muchas parroquias del contorno conducían con mayor o menor trabajo, según era de antiguo las relaciones entre dueños y bestias. En el Natahoyo, en el cruce de 2 caminos, todavía estuvo expuesto el de Chinta a quedarse sin la cordera. Un vecino de Carrió, que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros, menos de lo que pedía, le dio el último ataque, algo borracho. El de Carrió subía, luchando entre la codicia y el capricho de llevar la vaca. Antón, como una roca, llegaron a tener las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, interrumpiendo el paso. Por fin la codicia pudo más. El pico de los 50 los separó como un abismo. Se soltaron las manos, cada cual tiró por su lado, Antón por una calleja que, entre madreselvas que aún no florecían y zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa. Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no se sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el corral de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de Malas Pulgas, cruel con los caseros atrasados.
Antón, que no admitía reprimendas, se puso lívido ante las amenazas de desahucio. El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil precio por una merienda. Había que pagar o quedarse en la calle. El sábado inmediato acompañó al humedal Pinín a su padre. El niño miraba con horror a los contratistas de carne que eran los tiranos del mercado. La cordera fue comprada en justo precio por un rematante de Castilla. Se la hizo una señal en la piel y volvió a su establo de Puau, ya vendida, ajena, tañendo tristemente la esquila. Detrás caminaban Antón de Chinta, taciturno, y Pinín con ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al testuz de la cordera, que inclinaba la cabeza a las caricias como el yugo. Se iba la vieja, pensaba con el alma destrozada Antón el huraño. Ella era una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni otra abuela. Aquellos días en el pasto, en la verdura del somonte, el silencio era fúnebre. La cordera, que ignoraba su suerte, descansaba y pasía como siempre, subespecie aeternantis, como descansaría y comería un minuto antes de que el brutal porrazo la derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían desolados, tendidos sobre la hierba, inútil en adelante. Miraban con rencor los trenes que pasaban, los alambres del telégrafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos por un lado y por otro, el que les llevaba a su cordera. El viernes al oscurecer fue la despedida. Vino un encargado del rematante de Castilla por la res. Pagó, bebieron un trago, Antón y el comisionado, y se sacó a la Quintana la cordera. Antón había apurado la botella, estaba exaltado, el peso del dinero en el bolsillo le animaba también. Quería aturdirse, hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonreía porque las alabanzas de Antón eran impertinentes. Quedaba la res tanto y tantos zaharros de leche, que era noble en el yugo, fuerte con la carga, y que, si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros bocados supulentos. Antón no quería imaginar esto, se la figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada de él y de sus hijos, pero viva y feliz. Pinín y Rosa, sentados sobre el montón de cucho, recuerdo para ellos sentimental de la cordera y de los propios afanes, unidos por las manos, miraban al enemigo con ojos de espanto. En el supremo instante se arrojaron sobre su amiga, besos, abrazos, hubo de todo, no podían separarse de ella. Antón, agotada de pronto la excitación del vino, cayó como en un marasmo, cruzó los brazos y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja de altos setos, el triste grupo del indiferente comisionado y la cordera, que iba de mala gana como con un desconocido, y a tales horas. Por fin hubo de separarse. Antón, malhumorado, clamaba desde la casa: va, niños, acabó, digo, hasta Pamené. Así gritaba de lejos el padre con voz de lágrimas. Caía la noche por la calleja oscura que hacían casi negra los altos setos, formados casi bóveda. Se perdió el bulto de la cordera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más que el tintán pausado de la esquila, desvanecido con la distancia entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. Adiós, cordera, gritaba Rosa, deshecha en llanto. Adiós, cordera de mi alma. Adiós, cordera, repetía Pinín, no más sereno. Adiós, contestó por último a su modo la esquila, perdiéndose su lamento triste, resignado entre los demás sonidos de la noche de julio en la aldea. Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al Prado Somonte. Aquella soledad no lo había sido nunca para ellos triste. Aquel día el Somonte sin la cordera parecía el desierto. De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. Era un furgón cerrado en unas estrechas ventanas altas o respiraderos. Vislumbraron los hermanos gemelos, cabezas de vacas, que, pasmadas, miraban por aquellos tragaluces. Adiós, cordera, gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, a la vaca abuela. Adiós, cordera, vociferó Pinín con la misma fe, enseñando los puños al tren que volaba camino de Castilla, y llorando repetía el rapaz, más enterado que su hermana de las picardías del mundo. La llevan al matadero, carne de vaca para comer los señores, los curas, los indianos.
adiós, Cordera. Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía del telégrafo, los símbolos de aquel mundo enemigo que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones. Adiós, Cordera. Pasaron muchos años, Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era casero de un cacique de los vencidos. No hubo influencia para declarar inútil a Pinín, que por ser era como un roble. Y una tarde triste de octubre, Rosa en el prado Somonte sola esperaba el paso del tren correo de Gijón, que le llevaba a sus únicos amores. Su hermano silbó a lo lejos la máquina, apareció el tren en la trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en un coche de tercera multitud de cabezas de pobres quintos que gritaban, gesticulaban, saludando a los árboles, al suelo, a los campos, a toda la patria familiar, a la pequeña que dejaba para ir a morir en las luchas fratricidas de la patria grande, al servicio de un rey y de unas ideas que no conocían. Pinín, con medio cuerpo fuera de una ventanilla, tendió la mano hacia su hermana, casi se tocaron, y Rosa pudo oír entre el estrépito de las ruedas y la gritería de los reclutas la voz distinta de su hermano, que sollozaba, exclamando, como inspirado por un recuerdo de dolor ajeno: adiós, Rosa, adiós, Cordera, adiós, Pinín, Pinín de mi alma. Allá arriba, como la otra, como la vaca abuela, se lo llevaba el mundo, carne de vaca para los glotones, para los indianos, carne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas. Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre hermana, viendo el tren perderse a lo lejos, silbando triste, con silbidos que repercutían los castaños, las vegas y los peñascos, que sola se quedaba. Ahora sí que era un desierto el prado Somonte. Adiós, Pinín, adiós, Cordera. Con qué odio miraba Rosa la mancha de carbones apagados, con qué ira los alambres del telégrafo. Oh, bien hacía la Cordera en no acercarse. Aquello era el mundo, lo desconocido que se lo llevaba todo, y sin pensarlo, Rosa apoyó la cabeza sobre el palo, clavado como un pendón en la punta del somonte. El viento cantaba en las entrañas del pino seco su canción metálica. Ahora ya lo comprendo. Rosa era canción de lágrimas, de abandono, de soledad, de muerte. En las vibraciones rápidas, como quejidos, creía oír muy lejana la voz que sollozaba por la vida adelante. Adiós, Rosa. Adiós, Cordera.